Muy buenas noches, un gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Queremos agradecerles a toda la audiencia por estar, los que se han conectado, los que se van a conectar. Pedir disculpas también por la interrupción de la charla pasada, hubo un problema con Facebook, así que ya está subido al canal, a YouTube, con las salvedades pertinentes. Y fue algo sorprendente realmente porque es la charla que más vistas tuvo desde que comenzamos el programa, ¿no? Así que no sé muy bien por qué, si se han juntado las dos audiencias, pero había realmente muchísimo más, incluso que el doble de eso. Así que, bueno, no hay mal que por bien no venga, como alguien dijo, ¿no? Quiero volver a recordarles la posibilidad que tengan, la necesidad que hay de que vean las charlas anteriores para poder entender el contexto de lo que estamos hablando, porque ha ido siendo un poco con un sentido de continuidad. En la charla número 38, para que se acuerden un poquitito, hablamos de la historia que falta escribir, es decir, la historia que Dios en sus libros escribió sobre cada uno de nosotros cuando nos trajo al mundo, que puede diferir poco o mucho de lo que cada uno está viviendo en su diario andar. La charla siguiente, la número 39, hablamos de mantener el enfoque frente a tantas dificultades y tantas crisis que nos está tocando vivir en este tiempo. Es importante mantener el enfoque. Hablamos de lo que era Chazón, es decir, el propósito que cada uno tiene adentro y la necesidad de trabajar con nuestros valores centrales, con nuestros dones espirituales y con nuestras experiencias del pasado, porque se produce algo muy fuerte cuando podemos concentrar los tres círculos. La charla siguiente fue "Serás lo que debas ser", haciendo alusión a la frase del general San Martín: serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Y esto era un desafío a la acción, a salir de la comodidad en medio de la actual crisis global. Y la semana pasada hablamos de una pregunta: ¿vamos a ser espectadores o protagonistas en este tiempo tan crucial? Y hablamos de 7 esferas de influencia frente a las cuales cada uno de nosotros tiene un llamado especial, a una o a más de esas esferas. Es muy práctico, es muy desafiante esto. A mí me ayudó muchísimo y por eso creo que puede ser importante para todos estar repasando este tiempo. Cuando estaba pensando, pidiendo a Dios guía en cuanto a la charla de hoy, vino una frase que ya la hemos recordado en Isaías 60 y la hemos leído en algún momento: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Es decir, en el contexto de lo que estamos viviendo hay tinieblas, hay preocupación, hay angustia, hay ansiedad. Estamos viviendo tal vez una crisis global como nunca antes en la historia de la humanidad. Y no es porque la estemos viviendo nosotros, creo que está en boca de muchos esta expresión, ¿no? Nunca se ha vivido en la humanidad un tiempo como el de ahora. Sin embargo, la orden de Dios es: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. No te fijes en las tinieblas, no nos centremos en las tinieblas que han cubierto la tierra, sino que nos podemos centrar en la luz que viene de Dios. Antes de ayer, me llegó una frasecita en una de las redes sociales: antes de tirar la toalla, tírate de rodillas ante Dios. Y yo creo que es el mejor remedio para la situación en la que estamos atravesando. Es un tiempo de concentrarnos en Dios, de probar y experimentar lo sobrenatural de Dios, porque es como que se nos están quemando todos los papeles. No alcanza la lógica, a veces no alcanza el sentido común, a veces no nos alcanza la religión que nos ha ayudado a llegar hasta acá, pero nos está faltando elementos para poder avanzar. Tampoco nos alcanza mucho el dinero ahorrado en el banco o el trabajo seguro que tengamos, porque puede dejar de ser seguro de la noche a la mañana. Nuestra esperanza está en Dios.
Nuestra esperanza está en lo que Él puede hacer aún en medio de la crisis, transformándola en una oportunidad. Por eso creo que es importantísimo poder volvernos a Él. Me acordaba de una charla, creo que allá por, no sé si marzo de este año. No estás deprimido, la frase de Facundo Cabral, ¿se acuerdan? No estás deprimido, estás distraído. Entonces, en medio de tanta conflictividad, es importante mantenernos en el enfoque, evitar las distracciones y concentrarnos en lo que debemos ser y hacer. Cuando podemos tener esta confianza en Él, el resto de las cosas, las cargas, como alguien dijo, se acomodan en el camino. Esta semana un sobrino mío en Santa Fe tuvo que sepultar a su papá. Toda la familia estaba con el virus y tuvieron esta situación tan trágica. Y cuando yo mando el mensaje de condolencias, él me dice: gracias, tío, vimos la mano de Dios en cada detalle. Qué importante en los momentos de crisis poder tener nuestro refugio en alguien que nunca falta, nunca falla y que siempre está atento a la voz de nuestra súplica. Ahora, para poder levantarnos y resplandecer, buscando la asignación que tenemos cada uno para armar este rompecabezas, como dijimos en las charlas anteriores, quizás debamos revisar algunas verdades que no están muy bien comprendidas. Y yo quiero hablar de esto en esta charla, en esta noche. Verdades que no están muy comprendidas. Cuando conocemos una verdad, siempre nos va aportando libertad. Entonces, cuando las desconocemos o las malentendemos, se nos complica poder funcionar en libertad en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. La primera verdad surge de una pregunta que me hizo un amigo en una charla en este tiempo a través del teléfono. Me dice: ¿Vos crees que Dios controla todas las cosas? Y yo contesto como tal vez usted va a contestar: sí, por supuesto. Y me dice: no es así. Porque a nosotros no nos puede controlar. Porque no somos marionetas, no somos títeres. Nuestra voluntad es nuestra. Y nosotros podemos elegir obedecer lo que Él quiere para nosotros, o podemos elegir desobedecer, y así también nos va con las consecuencias. Entonces, esto me hizo un clic adentro, me hizo pensar bastante, y por eso lo incluí en la charla en este tiempo. Tenemos la voluntad y la capacidad que es nuestra de obedecer o no. Tenemos la capacidad de elegir siempre, a cada momento. Y ahí me acordaba, creo que fue el año pasado, en alguna de las charlas, que Jesús, cuando estaba en interacción con su gente y con la gente en general, con aquellos que no le conocían, se manejó siempre con mucho respeto frente a la voluntad de cada uno. ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando él se acercó, tenía todos los requisitos, alguien muy cumplidor de la ley. Le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sí, no vino buscando a Jesús, vino buscando lo que Jesús le podía dar. Y entonces él le siguió el juego por un instante y le dice: bueno, los mandamientos sabes, tenés que hacer esto y esto y esto, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre, a tu madre. Le dice el joven: yo todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta algo más? Y Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y ven, sígueme. Y ahí pasan dos cosas. Dice que el joven rico se volvió triste porque tenía muchas posesiones. Pero lo segundo es que Jesús no se levantó a animarlo o a decirle que venga, lo dejó que se vaya. Y eso que tenía tanto a su favor y solo un detalle que le estaba faltando. Y noto que esto, por lo menos en 3 oportunidades en el Nuevo Testamento, cuando está hablando con los discípulos, cuando está hablando con la gente en general y después a todos, en Lucas 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, la invitación de Jesús es exactamente igual para todos. Y Él no va a insistir porque conoce y respeta nuestra voluntad.
Lo que Dios quiere es gobernar, pero no de prepo, como diríamos vulgarmente, sino a través, establecer su reino en la tierra a través de sus hijos. No lo va a hacer de otra manera. Las reglas del juego las pone Él. La idea es que nosotros podamos gobernar en las distintas situaciones de la vida, en las distintas esferas de la sociedad en la que nos toca actuar. Hemos hablado de 7 esferas, otro le llamó los 7 montes, otro le puede decir las 7 puertas para penetrar, pero cada uno decide a cada instante si va a obedecer o no. La segunda verdad que tenemos para considerar es que ya tenemos todo lo necesario para que nuestra vida sea una constante obediencia al Señor en lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Dijimos ya en otras charlas, estamos completos en Él, no nos falta nada. Él nos dio a Cristo y con Cristo nos dio todas las cosas. Y decíamos en una charla anterior, tenemos una bomba adentro que está a punto de explotar. Tenemos dinamita adentro y tenemos la posibilidad para transformar todo el entorno que nos rodea. Esto era Jasón, el propósito con el cual Dios nos dio vida y nos trajo a la tierra. Y dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada. Esa autoridad nos la dio a nosotros cuando nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dijo, ustedes van a poder hacer lo mismo que yo hice e incluso podrán hacer obras mayores. Miles de años atrás le había dicho a Josué cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será para ustedes. Sí, anímense a todo esto. La pregunta es, ¿por qué no se manifiesta si ya hay autoridad en nosotros, si ya hay la capacidad de obedecer, si ya el Señor hizo todo lo que estaba de su parte para que nosotros podamos ser más que vencedores, como dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué no se manifiesta este estilo de vida en nosotros? ¿Cómo lo vamos a realizar? Esto nos lleva al tercer punto y es el ingrediente vital que nos está faltando. Si Él no nos manipula, si no nos obliga, si ya tenemos todo, lo que nos falta es decidir obedecer a cada momento. Esto nos vincula con el título de la charla, ¿no? En cuanto a poder conquistar lo que tenemos que conquistar, pero por medio de la sumisión. Dios quiere establecer su gobierno en la tierra, lo quiere hacer a través de sus hijos, pero de hijos preparados, de hijos maduros, de hijos con un carácter probado y aprobado, en sumisión constante a la voluntad del Padre. Es decir, no cualquier hijo va a poder cumplir con el propósito de Dios en la tierra. ¿Se acuerdan de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo? Él cuando toma la decisión de desobedecer, de irse de la casa de su papá, no dejó de ser hijo, pero dejó de gobernar. Dejó de estar en la esfera de influencia para poder reinar, para poder gobernar. Y hasta que él no tomó la decisión de volver arrepentido, no le fue devuelta la autoridad a través del vestido, a través del anillo, a través del calzado. Esto quiere decir que a sus hijos, a los hijos de Dios, nos fue dada una autoridad para gobernar, pero es Él a través de cada uno de nosotros. Y a veces creo que cuando estamos centrados en nosotros mismos, olvidamos nuestra conexión con Él y la necesidad de someternos a su voluntad en el buen sentido para que podamos funcionar de acuerdo a su propósito. Cuando empezamos a distraernos, a deprimirnos, a angustiarnos, a pensar en lo que nos falta, en lo que nos pasó, en lo que nos hicieron, es como que perdemos el enfoque, perdemos la visión y deja de estar claro para qué estamos vivos y para qué vamos a funcionar con éxito acá en la tierra. La ley ya está escrita en nuestro corazón en el nuevo pacto.
dejó de estar en tablas de piedra y está escrita con la misma mano de Dios dentro de cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes. Podemos elegir viviendo para obedecer o viviendo en desobediencia, y eso lo maneja cada uno con las consecuencias pertinentes, porque Él no nos va a obligar. Y el ejemplo mayor de esto está justamente en la persona de Jesús. Fíjense lo que dice Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo no sé si han notado 3 palabras que nos va a sacar la cabeza. Dice, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y yo te pregunto, porque también me pregunté, ¿que no era obediente? ¿No era acaso el Hijo de Dios? La respuesta la tiene que dar cada uno. Yo acá lo que leo en la Biblia es que tuvo que padecer para poder aprender algo que tal vez no sabía antes, y era obedecer. En segundo lugar, dice, habiendo sido perfeccionado, y de vuelta a la pregunta, ¿no era perfecto? ¿Le faltaba? Dice la Biblia que no tenía pecado, pero acá dice que tuvo que ser perfeccionado. Y entonces, cuando padeció y aprendió obediencia y fue perfeccionado, entonces viene a ser autor de poder aplicar la salvación a cada uno de nosotros si somos obedientes. Esta es la tercera palabra. No para cualquiera, sino para todos los que le obedecen. Estas 3 palabras a mí me hablan de un proceso. Y el proceso no siempre nos gusta, no siempre es agradable. No nos gusta padecer, no nos gusta soportar, no nos gusta tener que hacer lo que no queremos. Sin embargo, esto nos lleva a aprender obediencia, nos lleva a poder ser perfeccionados y entonces poder caminar en la voluntad de Dios. Alguien dijo la vez pasada, la manera de elegir en un catálogo de solo 2 opciones, es decir, obedecer o no obedecer, debería ser muy fácil. Sin embargo, no es para nada fácil. Jesús, nuestro modelo, lo logró. Por lo que padeció, aprendió a obedecer y fue perfeccionado. Dios quiso que sea así para mostrarnos que sí se puede. Y quiero agregar un detalle. Lo que Jesús logró en la tierra no lo logró como Dios, lo logró como hombre. Eso me da esperanza, porque si Él tiene que sacar el as de la manga, como se dice, y poder aprender a funcionar como funcionó porque era Dios, que es lo que generalmente decimos, entonces ¿qué esperanza nos queda a nosotros? Lo que pasa es que Él venció en ese ser perfeccionado, aprendió a caminar en obediencia y por eso tuvo la autoridad que tuvo. Y Él me dice, esa misma autoridad te la he dado a vos, esa misma autoridad me la dio a mí. Fíjense lo que dice Filipenses 2:8. Y al manifestarse como hombre, no como Dios, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se pueda doblar toda rodilla, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Queridos, este es nuestro camino. Él se humilló y Dios lo exaltó. Si yo me humillo y me someto a su voluntad, Él me va a exaltar. Dice 1 Pedro 5:6 esto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y yo creo que este tiempo está llegando ahora. Este tiempo especial donde las tinieblas están cubriendo la faz de la tierra y donde hay una orden, por eso comenzamos con esto la charla: levántate y resplandece, porque en medio de las tinieblas ha venido la luz.
dijimos en otra charla quién apagó la luz, y esa charla fue la que voló de Facebook, ¿no? O de YouTube. ¿Quién apagó la luz? Las tinieblas están cubriendo la tierra, pero sobre ti será vista la gloria de Dios. Este tiempo está llegando ahora, pero Él no nos va a poder usar si no estamos preparados y en condiciones de obedecer. Yo creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión. Quizás hay situaciones en tu vida, en la mía, que no están acomodadas a la perfecta voluntad de Dios. Dice la Biblia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos en este proceso y Dios nos está llevando a cada uno con el tiempo que cada uno le da, le permite. Él va haciéndonos madurar en este punto. Esto me lleva a la cuarta verdad que necesitamos reflexionar. Hay un estilo diferente para gobernar en el reino de Dios que en los reinos de este mundo. Hay una diferente manera de conquistar. Por eso dijimos en el título, conquistando por medio de la sumisión. Acá quiero hacer una diferencia que me parece importantísimo entre lo que es autoridad y lo que es poder. Fíjense, poder es la capacidad de forzar a coaccionar a alguien para que éste, aunque preferiría no hacerla, haga tu voluntad debido a tu posición o tu fuerza. Esto es poder. En cambio, autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres debido a tu influencia personal. Jesús, cuando no dijo todo poder me es dado, me dijo toda autoridad. Y con esa autoridad nos envía a cada uno de nosotros. Y yo creo que en medio de tiempos tan complicados como los que nos toca vivir, con tantas presiones, con tanta imposición, con tanta corrupción, con tantos relatos mentirosos que nos vienen a través de las redes, con esta pandemia que no nos deja muy bien parados y nos hace estar pendientes de un hilo casi todo el tiempo, es humano, es lógico, es natural que reaccionemos con bronca, con dolor, queriendo tirar la toalla, y el Señor nos está diciendo, levántate, porque yo te he preparado, yo te quiero utilizar en este tiempo precisamente. Nos da ganas de devolver con la misma moneda con la que nos están pagando. Nos olvidamos que el reino de Dios no se establece de la misma manera que un reino terrenal. Y esto lo dejó claro Jesús y lo hemos analizado en otra charla también, en Lucas 22, 25 en adelante. Jesús les dijo a sus discípulos, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores, aunque no lo son para nada. Esto es agregado mío. Verso 26, no será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como si fuera el menor y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante?, pregunta Jesús. ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y él, cuando nos dio este ejemplo, dijo, yo, si fuere levantado, a todos, atraeré a mí mismo. Es decir, hay una diferencia y muy grande entre el gobierno de Dios en la tierra, como Él lo está planificando y lo está llevando a cabo, y como lo entienden los que están en el poder. Y como lo podemos mal entender nosotros si pretendemos llegar a influenciar o a gobernar por medio del poder y no de la autoridad que Dios nos ha dado. Fíjense que en este cambio de paradigmas entre el antiguo y el nuevo pacto, Jesús en las bienaventuranzas marcó en cada aspecto, en cada detalle, una gran diferencia. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y en Mateo 5, 38 y 39 está esa famosa frase que usted y yo la conocemos bien. Ojo por ojo y diente por diente. Esto era en el antiguo pacto. Pero yo os digo, si tu enemigo te golpea en una mejilla,
tenés que darle la otra. Y alguien lo graficó diciendo, si David, cuando se enfrentó a Goliat, estuviera viviendo en el nuevo pacto, en vez de cortarle la cabeza, le tendría que haber presentado la otra mejilla. Esto nos rompe la cabeza, esto nos saca de quicio, pero este es el reino de Dios. El gobierno de Dios en la tierra a través de hijos que son maduros y que tienen una autoridad dada por el Padre. No seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. Esta es la regla en el reino de Dios. Hay que perder para ganar, hay que morir para vivir, hay que dar para recibir, hay que sembrar para cosechar. Si no tenemos este carácter formado, el gobierno de Dios no se manifestará a través nuestro. Y me pregunto si lo que está pasando en la tierra hoy es porque nosotros, sus hijos, no estamos viviendo con esta sumisión al Padre. Dos detalles más. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Y además, las armas para esta lucha, las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y yo creo que hay fortalezas en nuestra mente, hay fortalezas en nuestros hábitos, en nuestra religiosidad, que deben caer para que el reino de Dios se pueda manifestar. Dice la Biblia que Él produce el querer como el hacer, pero la decisión de obedecer a cada momento es mía. Por eso lo veo a Pablo, el apóstol, dándonos el ejemplo. Cuando él entendió cómo era la cosa, cómo era la dinámica en el reino de Dios, él dice, cada día muero. Una decisión cotidiana para que también la vida de Cristo se manifieste en mí. Y un último punto, antes de terminar, la quinta verdad que necesitamos revisar. Hemos hablado mucho de sumisión, pero es sumisión a Dios. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo hicieron los amigos de Daniel, lo hizo el propio Daniel, lo hicieron los primeros cristianos cuando se opusieron al César. Y lo dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que al César, arriesgando incluso sus propias vidas. Disculpen la interrupción, pero hay algo fundamental que olvidé decir. Cuando un gobierno revoca la ley de Dios, en realidad está revocando su propia autoridad. Y cuando un gobierno ordena algo contrario a la ley de Dios, es deber del cristiano desobedecer a ese gobierno. Es lo que se conoce como desobediencia civil. Estamos en una instancia, queridos, decisiva en este combate entre Dios, el único Dios verdadero, y cualquier otro Dios que se levante en su contra. Revisando un poquitito un video corto de Francis Schaeffer, hemos hablado de él en la charla pasada, el viernes pasado, pero este gran teólogo dice: cuando un gobierno ha sido puesto en el lugar del Dios vivo, se ha convertido en un Dios falso. Si no hay lugar para desobedecer a un gobierno humano, ese gobierno es porque ese gobierno se ha hecho Dios. Creo que las evidencias sobran. Lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que se pretende que pase en Argentina, es justamente, y en el mundo, estas restricciones, esta imposición de poder por la fuerza y no con autoridad delegada de Dios, nos está llevando a algo que no nos gustaría, pero que es llamado en la ley una desobediencia civil. Cuando otro Dios se puso en lugar del Dios supremo y verdadero, estamos llamados a obedecer a nuestro Dios y no al que está impuesto. Esto no puede ser y necesitamos defenderlo, cueste lo que cueste. Nosotros como cristianos, dice Schaeffer, en nombre del señorío de Cristo sobre toda la vida,
Debemos pensar y actuar en consecuencia, defendiendo la verdad que nos hace libres frente a ideologías mentirosas que pretenden esclavizarnos. Cristo debe ser el Señor final, no la sociedad o algún gobierno que se le oponga. Y termino con un desafío que yo creo que Dios me lo plantea a mí y te lo plantea a vos en esta noche. Desafío a levantarnos y resplandecer, porque ha venido nuestra luz. Cambiar el enfoque, animarnos a creer diferente, animarnos a pensar diferente, animarnos a actuar diferente. Viene un tiempo nuevo, vienen conexiones nuevas, vienen ideas creativas nuevas de parte del cielo para poder establecer este gobierno acá en la tierra. Dejemos de añorar lo que pasó. Dejemos de pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Porque, como lo hemos dicho en otra oportunidad, si estamos vivos hoy, es porque Dios no ha terminado con nosotros. Tiene una estrategia y en la cual desea y puede utilizarnos si estamos dispuestos a obedecer. Enfoquémonos en lo que Dios nos encomienda a cada uno. Y termino con esta porción que le agradezco a Olgi, una cuñada que tengo en España y que todos los días manda algún devocional. Dice el Salmo 116 en 4 versículos: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él. Tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe, una fe como la de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo acá en la tierra. Muchísimas gracias por la atención y nos veremos, Dios mediante, el próximo viernes.